Conozcamos el fallido y desordenado escape de Blur. Próximo video, Blur, The Great Escape. Parklife es la ópera magna de Blur. El álbum sigue siendo un recordatorio agradable de lo que era la época de los 90, especialmente con Boys and Girls. La banda pudo revolucionar el sonido de mediados de los años 90, tomando la estafeta de lo que es el Britpop. Sus esfuerzos fueron agradecidos en febrero de 1995 en los Brit Awards, cuando ganaron 4 reconocimientos, uno como Álbum del Año, Canción del Año, Video Musical del Año y Banda del Año. Las mieles del éxito llenaron de alegría a la banda. No había nadie que los podría quitar de este momento, por ahora, ya que en esta misma competencia, una reciente banda de Manchester estaba tomando poco a poco los reflectores de lo que sería uno de los mayores rivales de la banda y por consiguiente, uno de los verdugos del Britpop. Después del éxito de Parklife en 1994, el Britpop tendría un auge en toda Inglaterra. Mientras que en Estados Unidos experimentaban las mieles violentas y cínicas del grunge, en este lado del mundo escuchábamos historias inspiradoras, amor y mucha diversión popera que catalogaban a esta industria que duraría la primera mitad de los años 90. Algunos harían algo más alternativo y que tomarían protagonismo a finales de los 90, pero eso no bajó el ímpetu positivo del Britpop. Para junio de 1995, Damon y Alex habían comentado que estaban teniendo dificultades para el título de su nuevo disco. La banda quería seguir con la tradición de esta etapa de ponerle a sus discos la palabra life en su título. Wife Life, Dark Life, Next Life, entre otros, fueron algunas ideas que se les ocurrían, pero ninguno estuvo a la altura. La producción del álbum estuvo nuevamente dirigida por el productor Stephen Street, dando el sonido alegre que lo caracteriza desde Parklife. Si bien para muchas personas The Great Escape es una continuación a Parklife, es algo diferente a la hora de desarrollarlo. Para muchos, esto es una simple copia de lo que estuvieron haciendo en su primer disco. Damon Albarn comentó que era un disco más personal, en el aspecto de que escucharíamos historias y experiencias que le han pasado a él a lo largo de su vida. Por obvias razones, este disco es el perfecto para englobar todo lo que el Britpop se estaba convirtiendo y pareciese una persona subiendo al acantilado y no estuviera viendo qué tan alto será el golpe de realidad al saltar de esta montaña. Para los mismos integrantes de la banda, este disco no les trae gratos recuerdos. Damon Albarn ha comentado que este disco es muy pero muy desordenado y lo podemos ver perfectamente en sus 15 canciones. Para comparación, el disco con el que estarían compitiendo entre comillas tendría solamente 12 canciones. De esas 15 que tenemos en este álbum, para serles sinceros, pocas se salvan, y si lo pudiéramos dividir de dos maneras, es que el lado A del disco, desde Stereotype hasta The Universal, sería la parte agradable del disco, mientras que la parte 2 sería un montón de canciones que la verdad no tienen mucho que aportar a la colección de canciones de Blur. Eso sí, en la parte 2 de este disco nos podemos encontrar una joyita escondida que muchos catalogan como una de las mejores canciones de Blur y también que podría servir como un parteaguas a lo que sería el inicio alternativo de Blur para sus siguientes 2 discos. Pero eso lo veremos en la sección de canciones. El porqué de que este disco se haya realizado de esta manera puede tener una razón, y esa razón es la que habíamos comentado al principio del video. Creo que es momento de hablar un poco a profundidad de lo que fue, lo que es y será una de las batallas más grandes de Inglaterra cuando hablamos de música. Estamos hablando de la batalla del Britpop de 1995. Para esto debemos de tener un poco de contexto sobre estas dos bandas. Blur ya tenía un recorrido a estas alturas del partido. Oasis se había fundado en 1991, dando un golpe contundente con su primer álbum, Definitely Maybe, lanzado en agosto de 1994. Para 1995,
Oasis ganaría el premio como grupo revelación, mientras que Blur se consagraría con sus 4 premios gracias a Parklife. La prensa estaba viendo algo impresionante. 2 bandas que se podrían considerar underground o alternativas estaban ganando los reflectores de la música popular en Inglaterra. No solamente estaban observando eso, sino que también la situación social era un agregado que podrían exprimirle a estas 2 bandas. Por un lado teníamos a Blur, una banda nacida en el centro de Inglaterra, definidos normalmente como chicos de la burguesía, refinados y educados en universidades. Mientras tanto, Oasis era de Manchester, al norte de Inglaterra, considerados como unos chicos de la clase trabajadora con un origen humilde. Estas 2 distinciones sociales fueron también un combustible en lo que sería la guerra. A finales del 94 y casi todo el 95, Blur y Oasis se mencionaban de manera directa, Damon respondiendo a las preguntas de la prensa, mientras que Liam y Noel haciendo lo mismo, pero con comentarios más directos, mostrando un disgusto por ser comparados con ellos. El momento clave de esta lucha fue en un evento para celebrar el sencillo Some Might Say, que había llegado al número 1 en las listas. Cuando Damon fue a felicitarlos por la hazaña, Liam llegó con él y le gritó "Number fucking one" en toda la cara. Damon lo único que pensó sobre esto es: muy bien, eso lo veremos. Pasando el tiempo y la fase de producción de los 2 discos, Blur y Oasis estarían planeando las fechas de sus sencillos. Por el lado de Blur tendríamos Country House, que se estrenaría el 21 de agosto de 1995, mientras que Oasis lanzaría Roll With It el 14 de agosto, una semana antes del sencillo de Blur. Lo que pasó aquí es que las personas detrás de la discográfica Food Records optaron por mover el sencillo una semana antes, coincidiendo con el sencillo de Oasis. Sus razones: si salió una semana después del sencillo de Oasis, no hubieran podido alcanzar el primer puesto después de una semana, y la idea era que Blur estuviera presente como una de las caras principales para Top of the Pops, siendo uno de los programas más importantes para promocionar la música inglesa. Y así, con esta idea, llegó el día: Blur contra Oasis, Country House contra Roll With It, Londres contra Manchester. Que hacemos un paréntesis aquí. Country House no fue un gran sencillo que demostrara las cualidades artísticas de la banda. Roll With It también sería un sencillo flojo para lo que la banda tenía en su álbum. Cierro paréntesis y sigo con esto. Country House ganó con 274,000, mientras que Roll With It tuvo 216,000 copias. Esto llevaría a la celebración en Top of the Pops, donde Blur tocaría su sencillo. Lo que le daría el toque a esta presentación sería Alex James con la camisa de Oasis. Así terminaría la batalla del Britpop, con un marketing exitoso por la discográfica y un sentimiento agrio por la calidad de las canciones que se presentaron en este acontecimiento. Regresando a lo que estábamos hablando sobre este disco, la banda optó por llamar a este álbum como The Great Escape. Junto con esta idea, la portada muestra a unos hombres divirtiéndose en el mar, dando fuerza a la idea de que es su día libre, una escapada de la realidad para estar más tranquilos, una muestra de la libertad que Blur muestra en sus canciones, una libertad que se entiende con las canciones libres de pretensiones y que parece llevar una idea caótica de lo que quieren expresar. Lo que sí me gusta es el colorido y monótono booklet que lo acompaña. Muestra una cantidad de diseños de trabajo que no tienen nada interesante, haciendo las ganas de tener un escape de fin de semana sean más deseables. Comenzamos con esta aventura, escuchando un estruendoso ritmo de guitarra. La canción habla sobre la monotonía de vivir en los suburbios, pero cuando hay tiempo, se dan a la tarea de complacer todos sus deseos.
A ellos no les importa que los vecinos vean, sino que invitan a todas las personas a sentirse libres de lo que ellos quieren realizar. Alocarse por unos instantes hacen más agradable la vida en esta tierra, y la canción da a entender y comprender estas ideas. Empezamos fuerte con el disco y Graham Coxon no perdona con su guitarra. La canción que hizo ganar la batalla del Britpop. Country House habla sobre el ex gerente de Food Records, Dave Wolf, la persona que quería cambiar muchos aspectos de Parklife. La canción narra la vida monótona de un millonario que decide escapar de la ciudad y comenzar una nueva vida en el campo. Damon habla sobre la vida tranquila de este lugar, ayudando en los problemas de salud del protagonista. Muchas personas se acuerdan de la frase inicial del segundo verso, lo que ven como un ataque directo al álbum de Oasis, pero esto es solamente una mera coincidencia, ya que la canción habla sobre las mañanas felices que podemos experimentar, aparte de que es una forma también de llamarle a la erección. Esta canción tiene muchos aspectos del Britpop, llegando a inundar a toda esta pista. No es mala en mi opinión, pero entiendo que las personas hayan dicho que no es su mejor sencillo para competir contra el monstruo que se estaría gestando mientras ellos vivían con las mieles del triunfo. Bajamos un poco la intensidad y nos aproximamos a una balada. Bad Days es una canción melancólica donde se habla sobre las personas que viven con mucha tranquilidad su día a día. Para muchos es una canción de burla, pero la verdad, cualquier momento puede ser el mejor día de tu vida si lo ves con ojos positivos. Es un momento que baja mucho el tono que llevamos con las dos canciones pasadas, pero que retoma con la siguiente canción del álbum. La siguiente canción fue el último sencillo que escucharíamos de The Great Escape. Haciendo lo opuesto de Charming Man de The Smiths, Charmless Man nos habla sobre la vida de un hombre nacido en cuna de seda y que nunca le faltó nada, tratando de convivir y comprender la vida social tan compleja que su propia fortuna no le puede dar. En el video musical, la banda puede ser la propia conciencia de la persona y cómo ésta la sigue a todos lados. La canción tiene un significado más externo a lo que amerita su concepto, ya que, a palabras de Damon, es la canción que marca el fin del pop británico para ellos. Si recuerdan, en el video del disco homónimo, explico que Blur después de este sencillo comenzó a fastidiarse de lo que era relacionado el Britpop, demostrándolo en la promoción de este álbum, tocando esta canción, mostrando un enojo que lo podíamos ver en sus presentaciones. Aún así, sigue siendo una de las canciones más divertidas y esenciales de la banda. La siguiente canción del disco es un poco peculiar, ya que optan por un sonido reggae que poco a poco va creciendo y explota agradablemente en el coro. Nuevamente nos presentan una historia de amor que es aburrida por sus protagonistas, ya que se conocieron y se casaron de manera aburrida. La vida monótona de ellos ocupan su vida en el trabajo, hace que el amor ni muera ni se intensifique, solo se va desvaneciendo poco a poco. Es como la película del señor y señora Smith, claro, sin la parte de los espías. Es una buena canción, diferente a lo que venían planteando en el disco, hasta me atrevo a decir que es algo diferente a lo que hicieron con Parklife. Es de esas canciones donde vemos el alcance musical de la banda. En Parklife tenemos Magic America, una canción donde se burla del país americano y cómo muchos compatriotas británicos quieren cumplir su sueño de estar ahí. Top Man habla sobre los hombres británicos, quienes resaltan por su forma de andar, su olor y por supuesto, su ropa. Top Man es una marca de ropa británica que es exclusiva para los hombres. Son personas que se comportan como monos, pero que se esconden en el anonimato para poder pasar desapercibidos en la multitud de personas. Es una persona promedio que solamente quiere pasarla bien, pero su misma juventud hace que no lo tomen tan en serio. La canción pasa desapercibida,
ya que después de esta sigue una de las mejores canciones del álbum y por obvias razones, una de las mejores canciones de Blur. Estás en 1995. Tu primer sencillo fue exitoso, ganando una guerra vacía de popularidad. Para tu siguiente sencillo podrías haber utilizado otra canción del estilo, pero decidiste utilizar esta. The Universal es catalogada como la mejor canción de Blur por muchos. Es una letra enigmática. Se habla del futuro que nos aguarda. Un futuro tan banal, donde no importan muchas cosas, sino el ocio permanente donde podemos divertirnos. Realmente esto puede suceder en algún momento, en algún lugar recóndito o en el mismo centro del universo. Si la vida pasa volando, no te preocupes, siempre habrá un nuevo día. Solamente tienes que dejarlo ir. Es una realidad que Blur nos planteó 30 años antes, que la verdad ya se estaba haciendo en su momento, pero se nota más en estas épocas donde la salud mental y la negatividad por una explotación física y emocional hace darnos cuenta que la vida no es solamente estar desesperados por lo que se pierde, sino por el conocimiento que mañana podremos adquirir. El video musical fue dirigido por Jonathan Glazer, tomando como homenaje la estética de 2001, Una odisea en el espacio, y La naranja mecánica de Stanley Kubrick, donde la banda se viste como los drugos de Alex. Es misteriosa pero hipnótica. Si me quedara con una versión de esta canción, sería con el cierre de los Juegos Olímpicos en 2012, despidiendo este evento con tan hermosa representación de Inglaterra. Créanme cuando les digo que esta es una de las mejores canciones de Blur, o por excelencia, la mejor canción de Blur. Después de estas 7 canciones, llegamos al momento donde este álbum, a mi parecer, viene perdiendo fuerza y se comienza a hacer un desorden auditivo. Y digo poco a poco porque comenzamos con una canción decente. Esta canción está contando la vida de un aristócrata muy curioso. El término Quango hace referencia a una organización no gubernamental que tiene apoyo del gobierno, pero que trabaja de manera independiente. Es un acrónimo para Quasi-Autonomous Non-Governmental Organization, o para los hispanos, Organización Cuasi-Autónoma No Gubernamental. La historia nos relata de un político que está a cargo de un Quango, una persona que se aprovecha de su estatus y los recursos que esta organización le puede dar. Como todas las personas de las altas esferas, él tiene muchos secretos escondidos, como por ejemplo su herpes y lo peor de todo, su peluquín. En imagen es un excelente tipo. En toda la canción nos describe esta doble vida un poco erótica que tiene esta persona, demostrando que es un pervertido de closet que le gusta utilizar lencería femenina, expresando ferozmente que es un chico malo. Por lo que he visto, esta canción tiene un poco de carga contextual, ya que en ese momento estaba en la conciencia del ciudadano británico la muerte accidental de Stephen Milligan, ya que fue encontrado en su casa con unas medias, una tanga y una naranja en la boca, dando la causa de muerte por asfixia, mientras estaba masturbando en una sesión erótica. Sé que esto es raro, pero así es la vida. Regresando a la canción, yo creo que lo más relevante de esta es cuando Damon, en una presentación en vivo, se dio un golpe en la cabeza con el micrófono, mientras cantaba esto. Mis pensamientos con esta canción son muy contrarios a las que van a escuchar esta segunda parte del disco. He Thought of Cars es una canción con una vibra diferente. La sensación de calma mientras hay destrucción en su fondo combinan perfectamente con un sentimiento de desorden que se está viendo en este disco. Pero de repente se detiene para escuchar a Damon hablar sobre el enfermo mundo en que vivimos. El sonido de la canción podría compararse con Miss America de Modern Life, pero para mí esta sería la antesala de lo que sería su siguiente disco.
Todavía tiene esa esencia de Britpop por las trompetas, pero cuando se da tiempo de respirar, se escucha un sonido más crudo y alternativo que nos hará sorprender en el siguiente disco. Consideraría a esta canción como una joya infravalorada en el repertorio de Blur. La canción habla sobre la Lotería Nacional. Incitan al oyente en tratar de participar en esta actividad, prometiendo que a lo mejor en un futuro ellos serán los ganadores de esta lotería, teniendo una vida feliz con su familia feliz. Es una canción que fue sencillo en Japón y se siente como eso. Es amigable, tranquila y es juguetona. Hace que se vuelva muy monótona. Y aparte que no tiene tanto poder que los otros sencillos. Por favor, tenemos The Universal como sencillo. Es una canción meh. Arnold Same habla sobre lo monótona que es la vida moderna. Trabajar, vivir, caminar, comer, convivir con las mismas cosas. No parece una vida de lujos, ya que solamente estás en un piloto automático. Damon canta con mucha enjundia esta triste miseria, que, siendo realistas, será igual al día de mañana. Veamos esta canción como un interludio para las últimas 4 canciones del disco. El dato curioso de esta canción es la participación del alcalde de Londres, Ken Livingstone. La siguiente canción es como una inyección de adrenalina. El sonido me recuerda como si estuviera jugando un videojuego, y la voz de Damon acompaña este sentimiento. La canción habla sobre las personas que quieren aparentar ser algo de lo que no son. Son fáciles, influyentes y harán todo lo posible para llamar la atención, conducir salvajemente en la autopista, cenar en el restaurante de moda, ir a un gimnasio a apantallar. Si no tiene esa inyección de dopamina, se pone de malas. Todos sabemos que él se quedará solo por todas estas cosas. Creo que entiendo el sentimiento cuando la banda dice que es un disco demasiado desordenado. Es una canción que no encaja mucho con la continuación de Arnold Same, y la verdad molesta escucharla repetidamente. Es un collage de sonidos que la verdad no me agrada demasiado. Poco a poco estamos llegando al final del disco. Dan Abnormal es una canción al igual que Global Dawn en poner demasiados sonidos que parecen una mezcla demasiado anormal. Pero hablando de anormal, veamos de qué habla. La canción habla sobre el hombre moldeado por la sociedad en la que vive, una persona que vive para comer pura basura. La voz parece simular a alguien cansado de toda esta rutina que es difícil de dejar. Dan Abnormal es un anagrama de Damon Albarn, siendo una canción autocrítica con la vida que él llevaba, ya que su pareja de ese momento estaba ocupada con su proyecto musical. La canción Dan Abnormal trata sobre el hecho de que pasé la mayor parte de este año solo porque Justine ha estado fuera. Así que pasé bastante tiempo simplemente emborrachándome por las noches y saliendo a hacer lo que hacen las personas solteras. No, eso suena demasiado ambiguo, ¿verdad? Lo que quería decir es que me metí de lleno en estar completamente solo. Ya sabes, me encontraba en Soho a las 3 de la mañana, realmente borracho, subía a un taxi y me iba a casa a ver una película sucia o algo así. Esta canción se siente como un final para el disco, ya que rebaja sus intenciones y parece más una canción pasajera. Como en la mayoría de las canciones del disco, se estará criticando a un grupo de personas. En este caso parece más una autocrítica para la banda. Parece como un grito de enojo hacia la perspectiva de los fanáticos, como los ven como unas personas del circo, entreteniéndolos cada fin de semana. El entretenimiento los fines de semana pueden variar para todos, pero el hecho de esperar hace más deliciosos estos días de relajación. Pasemos a la última canción del disco. Para cerrar el álbum, nuevamente Damon se abre y nos cuenta más de su día a día con su pareja. Yuko y Hiro hace referencia a Damon y a Justin. Damon le canta a Justin que se la pasa trabajando todos los días, mientras que Damon siente la soledad. Solamente espera el domingo para volver a verla.
Que también, Damon, tú eras el foco principal de Inglaterra en los 90, con toda esta situación de pelea con Oasis. No hay que ser dramáticos. En la parte del puente se escucha una voz femenina cantando japonés. Si queremos, la relacionamos con Justin, hablando a Damon, diciendo que ellos trabajan para la compañía. Esta compañía siempre los protege y los ayuda a construir un futuro juntos. No quiero pensar que es una compañía física, sino una donde ellos están solamente luchando por su relación. Es triste pensar en esta canción, sabiendo que ellos no pudieron cumplir estas promesas. Pero es parte de esta vida. Vimos cómo personas hacen lo imposible para seguir manteniendo el amor. Otras personas optaron por alejarse de la vida acomodada, por una más tranquila fuera de la gran ciudad. Todos los días son una bendición y debemos de aprovechar cada día que nos den. No esperemos que el día de mañana sea nuestro día de suerte. Al final del disco escuchamos un instrumental de Arnold Same. Tal vez sea un mensaje de que nada cambiará y que solo podremos disfrutar nuestro día en el gran escape que podemos tener este fin de semana. Aquí comenzaría a decir mis opiniones generales sobre este disco, pero créanme que la forma en la que terminó la historia de esta batalla es importante para conocer el nuevo inicio de Blur. Cuando salió este disco, las críticas sobre él fueron demasiado buenas. Melody Maker le dio un 12 de 10 de calificación, diciendo que es un disco esencial y además de ser el mejor disco de Britpop de toda la historia. Obviamente, todas estas calificaciones también fueron moldeadas por la victoria de la banda en la batalla del Britpop con Country House. La pregunta de la prensa especializada no era si The Great Escape iba a ser un clásico y que iba a perdurar en la memoria inglesa, sino la pregunta correcta era saber cuánto duraría un mes. ¿Qué sucedió un mes después? Saldría el segundo disco de Oasis y también su mejor disco, What's the Story? Morning Glory. Aunque el sencillo de Roll With It haya sido un pequeño tropiezo en popularidad, el álbum está lleno de canciones emblemáticas de la banda. Hello, Some Might Say It, Hey Now, Morning Glory son algunas canciones que conforman a este hermoso disco, junto con los sencillos más importantes de su carrera, Don't Look Back in Anger y Wonderwall, siendo una de las canciones que entrarían al peleado territorio americano que Blur no había podido realizar desde que comenzaron, y para mí, la mejor canción que he escuchado de Oasis, Champagne Supernova. Está de más decir que este disco fue un éxito arrollador de manera mundial. La prensa se rindió ante el carisma de los hermanos Gallagher y el lema del que el rock and roll no ha muerto. Todo esto culminó en la entrega de los Brit Awards en 1996, donde Oasis se sobrepuso a Blur en 3 de las 4 categorías en donde competían directamente: Álbum Británico del Año, Video Musical Británico del Año y Grupo Británico del Año. I'd like to thank all the people. Oh, people, so many people, and they walk your counted house, and it has through their shite life. Después de esto ya todos sabemos qué sucedió. Damon se convirtió en una especie de bufón por la derrota de la banda en contra de Oasis. Blur en general no quería saber nada de la música, de los medios, de Inglaterra por esta situación. La banda estaba cansada por la trilogía que había hecho. Lo mejor era darle un nuevo aire musical. Tal vez así se podrían reinventar. The Great Escape no es un disco horrible. Será desordenado, pero no horrible. La primera parte es un paseo por monte lleno de flores, tan coloridas y diferentes que puedes disfrutar sin ningún problema. Pero cuando bajas de esa colina, lo que encuentras es pura hierba espesa que no te deja avanzar ni disfrutar la bajada de este monte. Se notaba que la banda ya no estaba disfrutando este Britpop que las grandes compañías musicales estaban exprimiendo hasta su última gota. Y al escucharlo nuevamente me doy cuenta de esto. Para ser sinceros, con este disco comencé a escuchar a Blur y no me acordaba de la segunda parte del álbum. Es demasiado irrelevante y muy cansado terminarlo. Mis opiniones podrán diferir de muchos, pero creo que queda claro que The Great Escape pudo haber sido mejor, pero cayeron en una parodia de Parklife
que no le hace gracia a nadie. Espero que les haya gustado este video. Como fiel seguidor de la banda, hasta siento que este video se sentirá demasiado desordenado por todas las ideas y emociones que tengo sobre este álbum. Pero les prometo que el siguiente estará mejor. Espero verlos en la siguiente. Nos vemos.